Vamos a continuar con nuestra serie de los concilios ecuménicos, siguiendo este recorrido por los concilios de Letrán. Hacíamos ya algunos programas sobre el primero y el segundo concilio de Letrán, y hoy vamos a seguir con el tercero. Podríamos decir que es como una serie de concilios, esto de los concilios de Letrán. Así que si les parece, empezamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos conocer la historia de la Iglesia, la historia de los concilios, aprender de la historia de la Iglesia y de la historia de los concilios y sacar provecho para el bien de la Iglesia y para la salvación de nuestra alma. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sigamos con esta serie de los concilios de Letrán. Como les decía en los programas anteriores, creo que es muy importante que no nos escandalicemos, ¿no? Estos concilios de Letrán nos pueden escandalizar un poco porque viendo a la Iglesia hoy, estos son problemas que ya están solucionados, pero que existieron a lo largo de la historia de la Iglesia, porque como decíamos en los programas anteriores, la Iglesia es santa y nunca va a dejar de serlo por la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, que santifica a la Iglesia. Pero los miembros de la Iglesia, ustedes y yo, somos pecadores. Y se manifiesta el pecado de la Iglesia en nuestras acciones, ¿no? Cuántas veces nosotros actuamos como malos hijos de la Iglesia y ahí se manifiesta el pecado dentro de la Iglesia, ¿no? Pero distingamos, la Iglesia es santa y nunca va a dejar de serlo, ¿verdad? La Iglesia es inmaculada, podríamos decir, no hay pecado en la Iglesia, pero sí en nosotros, los miembros de la Iglesia, ¿no? Y las cosas que vamos a repasar, que quizás nos pueden parecer un poco escandalosas a nosotros, es bueno que lo veamos como el pecado de algunas personas en este momento en la historia de la Iglesia y no como el pecado de la Iglesia. Bueno, fíjense que este tercer concilio de Letrán, digamos que ya habíamos tenido series de concilios orientales, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, en Nicea hemos tenido más de un concilio, en Constantinopla también, pero estos concilios de Letrán los van a pensar los papas como una especie de serie de concilios para arreglar problemas disciplinares dentro de la Iglesia. Ha cambiado un poco el tono de los concilios ecuménicos, ¿no? Los primeros concilios ecuménicos, sobre todo los orientales, son para problemas doctrinales, ¿no? Definir algo sobre Jesús, definir algo sobre la Santísima Trinidad, definir algo sobre la Virgen María. Estos concilios que estamos viendo ya hoy, decíamos que aquí ya empieza la serie de concilios occidentales, ¿verdad? Y en concreto en Roma y sus alrededores. Ya no es tanto lo doctrinal, aunque vamos a ver que sigue habiendo algunos aspectos doctrinales que el concilio corrige y apunta, ¿verdad? Pero en realidad son cuestiones más disciplinarias, ¿no? Es decir, cómo viven los sacerdotes, cómo es la relación de la Iglesia con los estados, cómo es la relación de la Iglesia con la política. Y ya apuntábamos en los capítulos anteriores que empezaba a haber una pequeña tensión. Así como antes los emperadores trabajaban para el bien de la Iglesia y les interesaba promover la doctrina de la Iglesia, ya aquí empieza a haber una pequeña ruptura, ¿no? Como que una cosa es el Papa y el poder espiritual y otra cosa es el emperador y el poder temporal. Empieza ya a haber un poco de tensión entre el poder del Papa y el poder del emperador. Y recordemos lo que decíamos en los programas anteriores, ¿no? En esta época en Europa existe lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, que es un imperio cristiano grande dentro de toda Europa, ¿no? Que es lo que era el antiguo Imperio Romano, que cuando se convierte al cristianismo o al catolicismo, pues se convierte en lo que ahora llamamos el Sacro Imperio Romano Germánico, porque incluye también algunos países germánicos.
Y es bien interesante ver esto porque hasta el día de hoy, ¿no? Si nos preguntáramos cómo nació Europa, podríamos decir Europa tiene raíces cristianas, ¿no? Y se puede ir rastrando, ¿no? Es decir, los países, Francia, España, Alemania, Portugal, todos esos países europeos están profundamente impregnados de la fe por esto del Sacro Imperio, ¿no? Siempre se tenía una especial predilección por la fe, por guardar la fe y la doctrina, y esto se va a notar en la política de estos países, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Aunque estos países, por desgracia, se están laicizando, ¿verdad? Son países donde cada vez quedan menos católicos y por desgracia las iglesias están vacías, ¿verdad? Pero uno puede ver las iglesias preciosas que tienen en esos países y toda la historia de la iglesia que hay en esos países, porque es rico, ¿no? Fue para ellos importantísimo el cristianismo e impregnó la cultura y el lenguaje, ¿no? Creo que no es de lo que me toca hablar hoy, ¿no? Pero si nos pusiéramos a repasar muchas palabras españolas, están impregnadas de catolicismo, ¿no? Sin ir más lejos, la palabra adiós, ¿no? La palabra adiós, cuando nos despedimos de alguien, que significa que Dios vaya contigo, ¿no? Que Dios te acompañe en tu caminar. Gracias, ¿no? Gracias, que viene de la gracia de Dios que todos recibimos, ¿no? Etcétera. O sea, podríamos hacer todo un programa sobre las palabras españolas que están impregnadas de la fe y del catolicismo, ¿no? Y así, con todos los idiomas y todas las culturas y todos los países del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, el tercer concilio de Letrán fue convocado en el año 1179, bajo el pontificado del Papa Alejandro III. Este concilio, podríamos decir, tuvo un papel crucial en la consolidación de la autoridad papal y la reforma del clero, ¿no? Fíjense que esto va a ser los dos temas principales de este tercer concilio de Letrán, ¿no? Consolidar la autoridad papal. Ya veíamos que habían habido algunos problemas, incluso un antipapa, podríamos decir, un cónclave paralelo para elegir a otro papa, porque a los cardenales, a un grupo de cardenales y las familias influyentes de Roma no les gustaba el papa que habían elegido, eligieron su propio papa y hubo ya una pequeña ruptura y un pequeño cisma, ¿no? Entonces, esto es algo que en estos años va a preocupar mucho, ¿no? Entender bien cuál es la autoridad del papa, cómo se elige un papa, cómo funciona el cónclave, ¿no? Vamos a ver que este concilio y el siguiente tienen mucho que ver con cómo preparar un cónclave, cómo funciona un cónclave, cuáles son las reglas de un cónclave. Y fíjense lo importantes que son estos concilios, que estas reformas que los concilios de Letrán ponen dentro de la elección del Papa, la muerte del Papa y el cónclave, hasta el día de hoy muchos de esos procedimientos son procedimientos que seguimos en la iglesia actual, ¿no? Por tanto, podríamos decir que son concilios que han marcado fuertemente la historia de la iglesia. Decía, y repito, que empieza ya a haber un cierto conflicto entre lo que quiere la iglesia y lo que quiere el imperio. El bien de la iglesia y el bien del imperio, ¿no? Y esto se va a notar en la tensión y podríamos decir incluso en la lucha entre la autoridad papal y la autoridad del emperador, ¿no? En cada uno de estos países. Fíjense que el concilio se convocó en torno a marzo del año 1179 en el Palacio de Letrán, ¿no? Que está más o menos, o estaba más o menos, donde está ahora la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, ¿no? Fue convocado, como decíamos antes, por el Papa Alejandro III, y este concilio podríamos decir es la consecuencia de lo que podríamos llamar el cisma de 1159 a 1178, ¿no? Que es aquel cisma donde se elige un antipapa, hay otro concilio y durante muchos años convive un papa con un antipapa, ¿no? Un papa legítimo con alguien que ha sido elegido ilegítimamente, y la iglesia empieza a dividirse, ¿no? Porque hay que tomar partido, ¿no? ¿Estás con el papa o estás con el antipapa, ¿no? Y entonces hay una división grande, ¿no? Esto provoca
podríamos decir, una doble elección papal y problemas dentro del colegio cardenalicio, ¿no? Está por un lado el Papa Alejandro III y por otro lado, podríamos decir, se elige como una especie de antipapa, ¿no? Víctor IV, ¿no? Y ya empieza a haber esa ruptura que existió antes, pero que sigue a lo largo de la historia. Lo curioso es, porque ya saben que cuando pasan cosas malas, el demonio se sirve para hacer leña del árbol caído, ¿no? El emperador de esta época, Federico I, también llamado Barbarroja, ¿verdad? Apoya al antipapa, ¿no? No apoya al papa, apoya al antipapa, ¿no? Es decir, va en contra del bien de la iglesia. Por algunos temas políticos, por algunos temas de tierras y por algún problema de dinero, ¿no? Entonces podemos ver ya aquí cómo cambia la mentalidad de los emperadores, ¿no? Los emperadores siempre habían sido hasta hoy no perfectos, y lo sabemos porque ya en el primer concilio, el concilio de Nicea, el emperador de la época era un emperador arriano, ¿no? Apoyaba la herejía del arrianismo. Pero desde el principio creo que todos los emperadores han querido colaborar por el bien de la iglesia. Ya vemos aquí en Federico I, Barbarroja, un cierto, podríamos decir, un cierto primar de las cosas materiales. Ya no le importa tanto la autoridad papal, ya no le importa tanto las cosas espirituales, le importa más su interés, el dinero y las cosas materiales, ¿no? Y por eso prefiere apoyar al antipapa, ¿no? Y hay un conflicto durante muchos años entre lo que dice el papa y lo que dice el emperador. Pensémoslo por un momento, ¿no? Quizás nosotros no somos tan conscientes de esto porque en nuestra época existe la libertad religiosa, ¿no? Uno puede practicar su religión, se supone, ¿verdad? Aunque a veces no del todo, pero y no en algunos países, ¿verdad? Cuyos nombres no quiero mencionar, pero déjenme solo decir algunos países de América Latina donde uno no puede practicar su fe libremente, ¿no? Pero en general, en la modernidad, en los países desarrollados, podríamos decir, hay una cierta libertad religiosa, ¿no? Por eso no entendemos esto, ¿no? Nadie nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer cuando vamos a la iglesia, ¿no? Hay libertad para que yo practique mi fe. Pero aquí ya estamos viendo una cierta tensión, ¿no? El emperador le está diciendo a la gente, el papa no es el papa. No obedezcan al papa, no sigan al papa, no crean en la autoridad papal, ¿no? Y entonces, imaginémonos esto por un momento, ¿no? Imagínense ustedes y esto quizás pasa también en el mundo moderno, que el presidente de tu país dice una cosa y el obispo de tu diócesis otra, ¿no? Y entonces la pregunta ahí es siempre, ¿a quién voy a obedecer? ¿Verdad? ¿Quién tiene la razón? Porque los dos tienen autoridad sobre mí, ¿verdad? El obispo tiene autoridad sobre mí porque es la autoridad máxima religiosa en la diócesis, ¿no? O el papa a nivel universal, ¿no? Y el presidente tiene autoridad sobre mí porque nos lo dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Tenemos que someternos a las autoridades civiles. Claro, hay excepciones, no tanto en la autoridad religiosa como en la autoridad civil. Siempre se ha dicho que tenemos que obedecer al menos que lo que nos manden sea pecado. Si lo que nos mandan no es pecado, en principio tenemos que obedecer, pero ya podemos ver que había una cierta tensión en los cristianos de esta época, porque ¿con quién estoy? ¿Estoy con el Papa Alejandro III o estoy con el emperador Federico I? Y podríamos decir que había una división grande, ¿no?, en la iglesia. Bendito sea Dios. En el año 1177, unos añitos antes de que se convoque el tercer concilio de Letrán, se firma lo que se llama la Paz de Venecia, la Paz de Venecia. Alejandro III y el emperador Federico Barbarroja se reconciliaron, ¿verdad? Y convocaron este tercer concilio de Letrán. O sea, podríamos decir el tercer concilio de Letrán es la consecuencia de la reconciliación entre el Papa y el emperador. Por eso va a ser este concilio de vital importancia, porque va a volver a reafirmar la unidad de la iglesia y la unidad del poder político con el poder religioso, ¿no? De la autoridad del Papa con la autoridad del emperador.
Y es muy importante esto para la autoridad papal y para las reformas de la Iglesia, como vamos a ver ahora mismo. Bueno, ya hemos hablado de los dos grandes protagonistas de esta época, ¿no? Primero el Papa Alejandro III. Alejandro III fue Papa del año 1159 al año 1181, podríamos decir unos ciertos años, ¿no? Es la figura principal de la Iglesia en estos momentos. ¿Por qué? Porque número uno, logra superar ese primer cisma, esa primera ruptura, ese primer antipapa o esos antipapas que han habido, ¿verdad? El Papa logra luchar contra eso, erradicar eso y volver a unir la Iglesia. Ya se imaginarán ustedes la gran importancia que tuvo la figura de Alejandro III, ¿no? Cuando la Iglesia pasa una crisis y la cabeza visible de la Iglesia, el Papa, se mantiene fuerte, persevera, ¿verdad? Pues siempre vamos a mirar a ese Papa con una cierta reverencia o admiración especial. Lo sabemos, ¿no? Pongamos un ejemplo moderno, ¿no? Durante la Guerra Fría era Papa San Juan Pablo II, ¿no? Y sabemos que durante el pontificado de San Juan Pablo II se acabó la Guerra Fría, cayó el muro de Berlín, ¿verdad? Se erradicó de alguna manera el comunismo y el socialismo, ¿no? Aunque sigue vivo por ahí, ¿verdad? Pero por lo menos como una alternativa al capitalismo, ¿no? y al sistema económico mundial, ¿no? Por eso a San Juan Pablo II, incluso a un nivel político, se le tiene gran veneración, ¿no? Incluso los políticos piensan que fue una figura influyente, ¿no? Durante esta época de la historia, ¿no? Bueno, pues si volvemos para atrás, esto es algo que pasa con los papados, ¿no? Los papas tienen mucho que decir en la diplomacia, en la paz y en los países alrededor del mundo. Del emperador Federico I, podríamos decir que aunque no participó directamente en el Concilio de Letrán, ¿verdad? Su reconciliación con Alejandro III permite la celebración del concilio, ¿no? O sea, hay que darle cierto mérito al emperador, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, no fue tan soberbio que dijera, voy a seguir peleado con el Papa, ¿verdad? Porque tenía la autoridad para hacerlo, sino tuvo la humildad y la sencillez de reconciliarse con el Papa, firmar ese tratado que se llamaba la Paz de Venecia y convocar junto con el Papa el tercer concilio de Letrán para reformar la Iglesia y para que no haya ya más confusiones en cómo se eligen los papas, quién es el Papa y quién participa del cónclave. Bueno, además del Papa Alejandro III y del emperador Federico I, pues participaron más o menos en este concilio alrededor de 300 obispos, muchos abades y delegados de las iglesias en Europa, ¿no? Por tanto, se suele decir que este fue uno de los concilios mejores atendidos en la historia de la Iglesia. Fíjense que si seguimos para adelante, este concilio tiene lo interesante de promulgar 27 cánones o decretos, ¿no? Muchos de carácter doctrinal y otros de carácter disciplinar, pero también empiezan a haber reformas en lo que se llama el derecho canónico, ¿no? Que es el derecho de la Iglesia. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque el derecho canónico es, hasta el día de hoy, la regla de la Iglesia y siempre se ha seguido el derecho canónico, ¿no? De vez en cuando hay alguna reforma del derecho canónico, ¿verdad? Para poder servir mejor a la Iglesia, pero en general la regla escrita del derecho canónico es algo muy importante para la vida de la Iglesia. ¿Para qué? Para evitar confusiones, ¿no? Por eso, aunque el derecho canónico lo veamos siempre como la ley, ¿no? Y a veces como algo frío y lejano, digamos que es muy importante para el bien de la Iglesia, ¿no? Si no tuviéramos el derecho canónico, sería muy fácil que hubieran confusiones en la Iglesia sobre quién es un sacerdote, ¿verdad? ¿Quién se puede ordenar sacerdote? ¿Cómo son los matrimonios en la Iglesia? ¿Quién se puede casar? ¿Qué hace que un matrimonio sea válido? ¿Qué hace que un matrimonio sea inválido? Etcétera, ¿no? Entonces es muy importante el derecho canónico para la regla de la Iglesia, ¿no?
Lo primero que hace este tercer concilio de Letrán es la regularización de las elecciones papales. Hay que pensar bien, ¿no? Hemos tenido ya algunos antipapas y algunos problemas, pues hay que pensar bien cómo se elige un papa de manera válida, ¿no? Dentro de la iglesia. Y es de esta época, ¿verdad?, del tercer concilio de Letrán, esa regla de que un papa debía ser elegido al menos con 2/3 de los votos del colegio cardenalicio. ¿Por qué se hace esto? Pensémoslo por un momento, ¿no? Que incluso en la política esto tiene mucha repercusión, pero centrémonos en la iglesia, ¿no? Imaginémonos que alguien se hace papa por mayoría simple, ¿no? Es decir, porque tiene un voto más que otro. Bueno, pues eso dividiría muchísimo la iglesia y probablemente fue lo que pasó antes del tercer concilio de Letrán para que eligieran los antipapas, ¿no? Porque querramos o no, aunque el papa lo elige el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es algo sobrenatural, los cardenales son seres humanos y tienen mente y tienen cerebro, ¿verdad? Y tienen soberbia y se pueden empeñar en decir, este es mi amigo y yo quiero que este sea papa, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se deja de poder elegir un papa por mayoría simple, ¿no? Se va a necesitar de ahora en adelante por lo menos 2/3 de los votos del colegio cardenalicio para ser papa. Bueno, esto nos puede parecer algo que no nos interese, pero en el último cónclave, no sabemos nada, ¿verdad? El último cónclave porque es secreto y no nos cuentan mucho, aunque el otro día yo leí un artículo y contaban algo, ¿no? Contaban algo del último cónclave. No sé si será verdad, no sé si no será verdad, quién sabe, ¿no? Nunca sabremos porque no estuvimos ahí, pero decía el artículo que yo leía que el Papa León desde la primera votación ya sacó muchos votos, ¿no? Ya todos sabían que iba a ser papa el Papa León. Pero no es esto lo que les quiero contar. Lo que les quiero contar es lo maravilloso que son las elecciones papales dentro del cónclave, porque el artículo contaba, y de nuevo no sé si será verdad, pero vamos a usarlo como un ejemplo. El artículo contaba que habían otros cardenales que eran candidatos para ser papa, ¿verdad? Y que viendo que el Papa León estaba sacando muchos votos y ellos ya no iban a sumar votos, pues hubieron en concreto 2 cardenales que dijeron, por favor, ya no me voten a mí, o sea, votemos todos a Robert Prevost en ese momento, ¿verdad?, que es el que va a salir elegido papa. Hay otras historias de esto, si volviéramos para atrás, se cuentan historias, ¿verdad?, de que cuando salió elegido papa Benedicto XVI también, uno de los candidatos fuertes de la oposición, por decirlo de alguna manera, era Jorge Mario Bergoglio, ¿no?, nuestro difunto Papa Francisco, y cuentan lo mismo, ¿no?, que en ese cónclave que se eligió papa Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio dijo que no le votaran más, ¿no?, que sus votos fueran para Joseph Ratzinger, que se convirtió en Benedicto XVI. Bueno, son historias que no sabemos si son verdad, ¿no? Pero lo que quería mostrarles es que yo creo que dentro del colegio cardenalicio existe esta idea de los 2/3, ¿no? Necesitamos 2/3 para elegir un papa, ¿no? Entonces, no vamos a empeñarnos en votar siempre por el mismo. Esto pasa mucho en la política, ¿no? Hay países donde no se puede elegir al presidente de gobierno porque siempre se vota por el mismo. No, pues tienen que haber alianzas, tienen que haber convenios, incluso en la política civil, para que se elija un presidente de gobierno. Bueno, pues en la iglesia lo mismo, ¿no? Algunos cardenales tienen que tener la humildad y la sencillez de decir, por favor, ya no me voten, voten a este hermano mío, para que podamos elegir al papa. Y esto es bien interesante porque aunque a nosotros nos parezca algo muy humano, el Espíritu Santo se sirve de estas cosas, ¿no?, para elegir a quien ha querido elegir, ¿no? Y lo bueno de los 2/3 es que cuando se elige papa con este nuevo sistema, pues hay unanimidad, ¿no? Hay unanimidad. La mayoría de los cardenales han votado por él. Y bueno, los que no han votado por él, pues con la humildad y la sencillez de saber que a veces uno se equivoca, ¿no?, y no vota por quien tiene que votar. Pero eso crea mucha más unidad, más concordia dentro del colegio cardenalicio y dentro de la devoción y el respeto y la admiración al romano pontífice, ¿no? Bueno, qué bonito ver que ustedes y yo estamos repasando cómo
empezó esta reforma de los cónclaves y cómo se elige un papa y cómo evitar la división dentro de la iglesia. A mí me ha encantado que después de este cónclave casi no hemos tenido mucha división. Me ha encantado porque en otros cónclaves sí pasa, ¿no? Que se elige papa a alguien y se pasan 1 o 2 meses diciendo, pero tenía que haber sido papa fulanito. Por ejemplo, en el cónclave que eligió al Papa Francisco, después de que lo eligieron, estuvieron meses y meses y meses hablando de que tenía que haber sido papa otro cardenal. Bueno, eso no es bueno, no crea mucha discordia y mucha separación dentro de la iglesia. Hay que evitar siempre eso. Entonces, el sistema de votos que reforma el Tercer Concilio de Letrán ayuda a que nosotros podamos reformar la unidad de la iglesia, ¿no? Que nosotros podamos reforzar, la unidad de la iglesia, ¿no? Y es bueno, ¿no? Es bueno que todos entendamos que aunque no somos iguales y no pensamos iguales y quizás no votaríamos por la misma persona, pues sabemos que es el Espíritu Santo el que lleva el motor de la iglesia y nos fiamos de él. Bueno, este canon, como les decía antes, busca evitar otro cisma, ¿no? Como el que hubo en el año 1159, ¿no? Que haya otro antipapa, ¿no? Vamos a ver que de aquí en adelante eso va a cambiar, ¿no? Casi ya no va a suceder. De hecho, no ha sucedido en muchos años de la historia de la iglesia, porque ahora tenemos un sistema reformado, en parte gracias al Tercer Concilio de Letrán, aunque después se han reformado algunas cositas. Bueno, otra reforma grande del Tercer Concilio de Letrán va a ser la reforma del clero. Y miren, esto ya ha pasado en el primero y en el segundo Concilio de Letrán. Después del Tercer Concilio de Letrán va a seguir pasando. Por ejemplo, el Concilio de Trento va a tener una gran reforma de los seminarios y del clero. Y esto es importante para la vida de la iglesia. El clero, los sacerdotes, son la cara visible de la iglesia. Y entonces conviene siempre estar muy encima de nosotros reformando la formación sacerdotal, la vida sacerdotal, ¿verdad? Las funciones de cada uno de los sacerdotes, cómo están viviendo su vocación, ¿no? Esto es muy importante para la vida de la iglesia. En concreto, el concilio va a reforzar algunos temas que ya han sido reforzados por el primero y el segundo concilio de Letrán, ¿no? Primero, se prohíbe la simonía, que ya hablábamos de esto en los programas pasados, ¿no? La simonía es vender algunos cargos eclesiásticos, ¿no? Que alguien quiere ser obispo y paga para ser obispo, ¿no? Que alguien quiere ser sacerdote y paga para ser sacerdote. Que alguien quiere ser papa y paga para ser papa, ¿no? No, o sea, eso está prohibido dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia no tendríamos que tener una mentalidad carrerista, ¿no? Esto es algo que le gustaba decir mucho al difunto Papa Francisco, ¿no? Dentro de la iglesia nadie tendría que hacerse sacerdote pensando quiero ser obispo. O nadie tendría que hacerse obispo pensando quiero ser papa y quiero mandar, ¿no? Y quiero hacer lo que yo quiero. Porque eso es un síntoma muy grande de soberbia. Normalmente todos tenemos que tener la humildad y la sencillez de decir yo haré lo que Dios me mande, ¿verdad? Como la Virgen María y como Jesús, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Y si el Señor me llama a ser sacerdote, pues tendré que decirle que sí al Señor, ¿verdad? Y si el Señor me llama a ser obispo, pues tendré que decirle que sí al Señor. Y si el Señor me llama a ser papa, pues tendré que decirle que sí al Señor. Esto fue algo muy bonito en la última elección papal. Yo no sé si son imaginaciones mías o es así, pero lo comparto con ustedes, ¿no? Cuando salió el Papa León en el balcón de la Plaza de San Pedro y estaba saludando a la gente por primera vez, yo le veía la cara y estaba muy emocionado, ¿no? Casi llorando, yo diría, ¿no? Yo veía incluso como tanta emoción dentro de él. ¿Qué pensaría? No lo sé, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Porque ya en la historia de los cónclaves, después de que a alguien lo eligen papa y él acepta, una de las cosas que se hace es ir a vestir al nuevo papa. Bueno, hacer el juramento, que acepte, que diga cuál es su nuevo nombre, ¿verdad? Y después ir a vestir al nuevo papa, o que se vaya a vestir el nuevo papa, ¿no? A un salón que se llama el Salón de las Lágrimas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan lo que tiene que sentir el cardenal al que han elegido papa, o sea, un peso tremendo, ¿no? Una responsabilidad grandísima, porque nadie desea ser papa, ¿no? Nadie quiere ser papa, ¿no? No se hace alguien papa, esperemos
por ambición, ¿no? Aunque ha pasado en la historia de la iglesia, pero no debería de ser así, ¿no? Vemos esto como una vocación, como un servicio, como algo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, claro, supera nuestras capacidades, ¿no? La misión siempre supera nuestras capacidades. Yo no soy sacerdote por mis capacidades, ¿verdad? Aunque he tenido que estudiar teología y estudiar algunas cosas para ser sacerdote, yo no soy sacerdote por mis capacidades, ¿no? Es más, San Pablo dice en una de sus cartas que Dios eligió lo necio del mundo, ¿verdad? Lo peorcito, para confundir a los demás, ¿no? Y para mostrar la fuerza de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos saca adelante, ¿no? Lo mismo los obispos, ¿no? Hablábamos en los programas anteriores de cómo se elegían los obispos, ¿no? Pero yo dije cosas de manera práctica de cómo se elegía un obispo, pero en manera sobrenatural tendríamos que decir que Dios lo llama, ¿no? Dios quiere que esta persona sea obispo, ¿no? Porque es un sacerdote especialmente santo y especialmente sabio y especialmente prudente, ¿no? Por eso el Señor llama a alguien a ser obispo. Y exactamente lo mismo con el papado, ¿no? Entonces a mí me encantó ver en el balcón de la Plaza de San Pedro al Papa León casi llorando, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no quería esto, pero voy a hacer lo que Dios me manda, ¿no? Y todos tendríamos que servir en la iglesia con esta actitud, ¿no? Creo que a veces en la iglesia se nos ha metido incluso entre los laicos la mentalidad opresora de pensar yo soy el encargado de y yo digo cómo se hacen las cosas. Bueno, así funcionan las cosas en una empresa, ¿no? Así funcionan las cosas en un gobierno. No deberían de funcionar las cosas así en la Iglesia Católica. Jesús nos lo dijo en el Evangelio, ¿no? Hace no muchos días, celebrábamos la fiesta de Santiago, ¿no? Y leíamos en el Evangelio aquel texto de la madre de los Zebedeos que le dice a Jesús que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Básicamente, darles el mejor puesto a mis hijos. Y Jesús contesta con una pregunta, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Dice Jesús, podrán beber el cáliz que yo voy a beber, ¿verdad? Y un poco de manera insensata, inocente y podríamos decir casi inmadura, Juan y Santiago contestan, podemos, ¿no? O podremos. Y Jesús dice, bueno, mi cáliz lo beberéis, ¿no? Mi cáliz lo beberán, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no lo decido yo. Casi que Jesús les está diciendo, yo no los puedo poner donde ustedes quieren, ¿no? Es Dios el que elige los cargos. Y después, y aquí es donde quería llegar, los demás discípulos se enojan porque sienten como si Jesús tuviera un cierto favoritismo por Santiago y Juan. Y Jesús dice unas palabras preciosas, ¿no? Dice, ustedes saben que los jefes del mundo oprimen a los que tienen a su cargo. Que no sea así entre ustedes, nos dice Jesús. Y creo que esto tiene que ser una reflexión para nosotros, ¿no? Cuando seamos encargados de algo en la iglesia, no nos creamos más que los demás. Al revés, pensemos, como nos dice Jesús en el Evangelio, el que quiera ser el mejor o el más grande entre ustedes, que sea el esclavo, ¿no? Que sea el servidor. Los encargados de algo en la iglesia somos los que servimos a los demás y no los que oprimimos a los demás. No deberíamos de hacer sentir a los demás menos, ¿no? Al revés, tendríamos que ayudar a la gente a sentir, ¿no? Que Dios está con ellos y que no los abandona. Bueno, 2. Refuerza también en esta reforma del clero el celibato sacerdotal. Ya hablábamos de esto en los programas anteriores, ¿no? Pero es necesario dejar claro que en la Iglesia romana occidental es disciplinario, si uno quiere ser sacerdote, vivir el celibato sacerdotal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la razón teológica fuerte es que queremos imitar a Cristo, ¿no? Que Cristo fue célibe, no tuvo esposa ni hijos. Pero luego también hay razones prácticas, ¿no? Yo esto lo pienso 1000 veces, ¿no? Si ustedes me preguntan a qué hora llego yo a mi casa en la noche, pues depende del día, ¿no? Pero a veces yo llego a mi casa a las 10 de la noche, ¿no? Y a veces a la 1 de la mañana me suena el teléfono de emergencias y tengo que ir al hospital, ¿no? Y es parte de mi vida como sacerdote, ¿no? Yo le he entregado mi vida a Jesús. No me cuesta nada hacer eso, ¿no? Más que algún desvelo de vez en cuando. Pero yo lo pienso, ¿no? Si yo tuviera hijos y esposa, se pasarían la vida enojadísimos conmigo. Papá, tú nunca estás en la casa, ¿no? Mi esposa me diría, tú no tienes tiempo para mí, no me dedicas tiempo, no me quieres. Y me lo dirían con razón, porque yo
tendría como prioridad pues cuidar la iglesia y cuidar las cosas de Jesús, que es lo que hago ahora. Por eso a nivel práctico también es mejor que los sacerdotes vivamos el celibato, ¿no? Para poderle entregar a Jesús y a la iglesia todo nuestro corazón y toda nuestra vida y no tener el corazón dividido y no tener esos conflictos de qué va primero, ¿no? Mi familia o la parroquia. No, el celibato sacerdotal nos ayuda a entender que para nosotros nuestra familia es la parroquia, ¿no? Y es nuestra obligación más grande, ¿no? Como sacerdotes. Bueno, y esto también, lo tercero que se reforma, ya lo habían reformado los concilios anteriores, pero se vuelve a reforzar, ¿no? La idea de que los clérigos no deben participar en la guerra, ni deben practicar la usura. Bueno, ahora cosas de sentido común, pero que en esta época no estaba tan claro, ¿no? Sobre todo con el tema de las cruzadas, que ya hemos ido apuntando, ¿no? En las primeras cruzadas participaban los religiosos y los sacerdotes, ¿no? Ya después se va a prohibir. Y la práctica de la usura también, ¿no? O sea, porque no debemos acumular bienes materiales los sacerdotes y los consagrados, y menos andar prestando dinero y cobrándole intereses a los demás, ¿no? No, esas son cosas del mundo, para las personas del mundo, y ni siquiera está bien para la gente del mundo, pues no es un ejemplo muy constructivo que un sacerdote ande haciendo estas cosas. 3. La tercera cosa que reforma el tercer concilio de Letrán es el acceso a los beneficios eclesiásticos, ¿no? Se reafirmó que solo los clérigos debidamente ordenados podían recibir beneficios eclesiásticos, ¿no? Es decir, los beneficios eclesiásticos es, en esta época, podríamos compararlo con un pequeño salario que tenemos los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes tenemos un pequeño salario. Ustedes se preguntarán, ¿para qué necesita usted dinero, padre? Bueno, la razón principal por la que los sacerdotes tenemos un pequeño salario es para nuestro retiro, ¿no? La mayoría de nosotros nos vamos a morir jóvenes, eso dicen las estadísticas, ¿verdad? Pero los que no, cuando sean mayores, ya no van a recibir dinero de la iglesia, ¿verdad? Ya no van a recibir dinero de los parroquianos. Cuando uno es un sacerdote mayor, la gente ni caso le hace a uno. La gente ama a los sacerdotes jóvenes, ¿no? Pero a los sacerdotes mayores los tienen por ahí olvidados y tirados en una esquina. Entonces, para que los sacerdotes mayores puedan mantenerse y vivir en su retiro, ¿verdad? Cuando ya no estén ejerciendo el sacerdocio, es el pequeño sueldo que tenemos, ¿no? Se supone que nosotros tenemos que ahorrar. Los que somos diocesanos, ¿no? Los que son religiosos, pues se supone que los va a cuidar su congregación religiosa. Es parte de la vocación de una congregación religiosa entender que porque ellos son una familia, deben cuidarse los unos a los otros. Bueno, bien interesante ver esto, ¿no? Luego, otra reforma dentro del tercer concilio de Letrán es la reforma de la educación eclesiástica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se ordena que cada catedral tuviera una escuela para formación del clero, reforzando la enseñanza teológica y el latín. Fíjense que en esta época no existían todavía los seminarios. Para nosotros los seminarios son una institución, ¿no? Uno sabe, no quiero ser sacerdote, tengo que ir al seminario a estudiar teología y a vivir ahí un tiempo para discernir mi vocación. En esta época no existían. Entonces ya empieza a gestarse la idea de que van a existir los seminarios, ¿no? Diciendo que en cada catedral tiene que haber una escuela de formación del clero para enseñar teología y para enseñar latín. Estamos en una época donde la liturgia occidental se celebra solo y exclusivamente en latín, que es el idioma del imperio. Más adelante esto va a cambiar, ¿no? Ustedes y yo lo vamos a ver cuando nos metamos en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, ¿no? Pero hasta aquí, si uno quería ser sacerdote, tenía que aprender latín, ¿verdad? Y tenemos historias de algunos sacerdotes santos a los que les costó aprender latín. Por ejemplo, San Juan María Vianney, el cura de Ars, estuvo más años de los que tenía que estar en el seminario porque no le entraba el latín en la cabeza. Y en esa época, para ser sacerdote, había que saber latín. San Juan Bosco, ¿no? Que es un gran santo de la historia de la iglesia, pues es otro santo al que le costaba mucho el latín, ¿no? Bueno, pero se esforzó
y aprendió lo que tenía que aprender para ser sacerdote. Por último, también hay una disciplina eclesiástica en el Tercer Concilio de Letrán. Se exige la residencia obligatoria de los obispos y los párrocos en su sede. Esto es bien interesante. Ahora para nosotros es de sentido común que si yo tengo como assignment la parroquia de Todos los Santos en Manassa, vivo en Manassa. Nosotros lo tenemos clarísimo. O que el obispo Burbidge, que es el obispo de Arlington, viva en Arlington. Nosotros lo tenemos clarísimo. Pero en esta época no estaba tan claro. A veces se nombraba a alguien que era obispo en Italia, pero vivía en Francia. Y entonces gobernaba desde la distancia. Y claro, eso traía unos problemas grandísimos, ¿no? Vamos a entrar en esto más adelante, ¿no? Con otros concilios. Pero ya en esta época se reforma esto y se dice, no, cuando te nombran sacerdote o te nombran obispos, tienes que vivir en la sede donde te han nombrado. Y se regula también la vida religiosa y se limitaron los abusos de ciertas órdenes mendicantes, ¿no? En esta época nacen las órdenes mendicantes. ¿Qué son las órdenes mendicantes? Los ejemplos más grandes que nosotros tenemos son los franciscanos y los dominicos, ¿no? Son órdenes religiosas que ya no son monjes, ¿verdad? Que viven en comunidad y que se dedican a pedir limosna para vivir, por eso se llaman mendicantes. Bueno, además de los franciscanos y los dominicos, empezaron a nacer otras órdenes mendicantes que después terminaron en herejías, ¿no? Y que se condenaron dentro de la historia de la iglesia. Por eso es muy importante cuando nace una orden religiosa que esté aprobada por un obispo y después por el Papa, ¿no? Por la Santa Sede, para que no hayan desviaciones de vida como hubieron en esta época. ¿Qué se condena en este concilio? Y prometo que termino en los próximos 5 minutos, ¿no? Se condena, número 1, los antipapas, ¿no? Los antipapas que se habían condenado son Víctor IV, como habíamos dicho antes, Pascual III y Calixto III, ¿no? Y todos sus seguidores, ¿no? Porque claro, se condena el Papa, pero la gente que los apoyó siguen por ahí, ¿no? Pues se condenan también. Y se declaran ilegítimas todas las consagraciones y actos realizados por ellos, ¿no? Fíjense qué tremendo, ¿no? Todas las confesiones y todos los bautismos y todas las ordenaciones y todos los sacramentos que habían celebrado se declaran ilegítimos. Por tanto, se tienen que volver a celebrar, ¿no? Si alguien quiere que sean válidos. En esta época se condenan 2 herejías nuevas que nosotros no conocíamos hasta ahora, ¿no? Se denuncia la difusión de los movimientos heréticos, uno que se llama los cátaros y otros que se llaman los valdenses, ¿no? Son 2 pequeñas herejías que nacen en Francia en esta época, ¿verdad? Y que se condenan, ¿no? ¿Qué creen los cátaros y los valdenses? Pues número 1, que existen 2 dioses, ¿no? Un Dios bueno y un Dios malo. Idea nada nueva, nada novedosa, ¿no? Ya creían en esto los maniqueos, ¿no? En época de San Agustín, muchos años antes. Pero bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Normalmente las herejías y los problemas doctrinales pues se vuelven a repetir, ¿no? Y otra cosa que se condena de los cátaros y de los valdenses es que no aprueban la autoridad eclesiástica. Eran gente que predicaban, no hay que ser obediente a los sacerdotes, no hay que hacer lo que dice el obispo y no hay que hacer lo que dice el Papa. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, pues ya se imaginarán a qué camino lleva esto, ¿no? Ya se está vislumbrando lo que va a ser más adelante la Reforma Protestante. Fíjense que aquí podríamos ver ya el germen de lo que va a ser más adelante la Reforma Protestante, ¿no? De pensar que la autoridad la tengo yo, el laico, sobre mi propia vida y que a mí los demás no me tienen que decir lo que tengo que hacer. Pues ya en estas primeras herejías se ven. Y aquí van a tener un papel importantísimo las órdenes mendicantes para predicar en contra de estas herejías, ¿no? Sobre todo los dominicos, ¿no? Santo Domingo de Guzmán se pasó la vida en Francia predicando en contra de esto, ¿no? No, hay que ser obediente al Papa, hay que ser obediente a los obispos, la Iglesia tiene autoridad sobre nosotros. Y también un poquito, aunque menos, San Francisco de Asís y la orden franciscana. Bueno, se anima también en esta época a los obispos a combatir las herejías con la predicación,
que los obispos prediquen en contra de estas herejías. Y bueno, se condena por último, ya lo tocábamos un poco de refilón antes, se condena la simonía, que es pagar por un cargo dentro de la iglesia o por un sacramento, por lo que sea, ¿no? Y el concubinato clerical, ¿no? Es decir, que un sacerdote tenga una concubina o tenga una esposa, ¿no? No, hay que vivir el celibato, como decíamos. Entonces, hagamos un resumen, ¿no? ¿Qué se reafirma con el tercer concilio de Letrán? Número 1, se consolida la autoridad papal, ¿no? Se ve ya desde ahora que el Papa tiene una autoridad incluso espiritual por encima del emperador. Que si hay un conflicto hay que ser obediente al Papa, al menos que lo que mande sea pecado. También se asientan, ¿verdad?, las bases para el sistema de elección papal vigente hasta hoy, ¿no? Que los cardenales necesitan 2/3 de los votos para ser elegidos papas. También se continúa con la reforma iniciada por Gregorio VII, o lo que llamamos la reforma gregoriana, que es una reforma grande de la liturgia y del canto dentro de la liturgia, ¿no? Y por último, se reforma, podríamos decir, el papado, o se empieza a ver el papado como una autoridad fuerte moral y doctrinal en toda Europa, ¿no? De aquí en adelante, lo que diga el Papa va a ser muy importante para el mundo, ¿no? De esto nosotros seguimos viviendo hoy, ¿no? Cuando el Papa habla, los políticos, las personas escuchan lo que dice el Papa, ¿no? Por eso cuando hay un conflicto bélico o una guerra, el Papa siempre está mediando y siempre está diciendo algo, ¿no? Porque es una autoridad moral, la del Papa, no una autoridad espiritual. No tiene autoridad política, podríamos decir, pero tiene una autoridad moral, ¿no? Siempre la Iglesia ha sido la voz de la conciencia para el mundo, ¿no? Y déjenme terminar así, perdón que termine con una nota negativa, ¿no? Pero conforme el mundo ha ido perdiendo la relación con la Iglesia y ha dejado de escuchar a la Iglesia, es como si el mundo ha perdido su conciencia. Y lo vemos hoy, ¿no? Cuántas leyes inmorales, ¿no? Cuántos políticos que viven vidas tremendamente desordenadas, ¿no? Cuántos países que aprueban leyes en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la vida, ¿no? Bueno, pues eso pasa cuando el poder político piensa que no necesita a Dios, que no necesita conciencia, que no necesita escuchar a la autoridad moral y religiosa que tenemos en el mundo, que es el Papa. Así que nada, en lugar de ponernos críticos, creo que lo que tenemos que hacer es rezar mucho por nuestros políticos y vivir nosotros nuestra fe, que no nos dé vergüenza y que no nos dé pena profesar que somos católicos y que tenemos conciencia y que queremos vivir según Cristo y según el Evangelio. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa y le pedimos que, habiendo meditado sobre el tercer concilio de Letrán, pues todos y cada uno de nosotros aprendamos a amar más la Iglesia, amar la autoridad de la Iglesia, amar la autoridad del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, y entender que es una autoridad que viene del cielo para ayudar al mundo entero y para ayudarme a mí. Pedimos todo esto por intercesión de nuestra Madre, la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.